Secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley de reforma de pensiones. A continuación se han recibido 4 notas de las distintas bancadas de diputados que dan cuenta de los siguientes reemplazos. El diputado señor Gastón Saavedra será reemplazado por el diputado Raúl Leiva. El diputado señor Alejandro Santana será reemplazado por el diputado señor Leopoldo Pérez. El diputado señor Silver será reemplazado por el diputado señor Daniel Verdesi. Y la diputada señora Carol Cariola será reemplazada por la diputada señora Marisela Santibáñez. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Aprobar la cuenta. ¿Varios? Votemos. La suburgencia nos da un nuevo plazo. La renovación de la urgencia. Sí, porque si no terminaba hoy día, ¿no? Hoy o no. Sí, o si no terminaba hoy, parece, ¿no? Bien, suspendemos mientras sube la presidenta. Es que si no se termina hoy día. Vamos a suspender mientras llega la presidenta que está haciendo uso de la palabra en la sala. Estamos en el quedamos en el título quinto, artículo 33, ¿no es cierto? Así es, presidente. Secretario va a la lectura al artículo 373 del comparado. El artículo 33 dice lo siguiente. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 17.322 sobre cobranza de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. 1. Incorpórase a continuación del artículo segundo los siguientes nuevos artículos segundo bis, segundo ter y segundo cuater. Artículo segundo bis. Para hacer efectiva la obligación de seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, las administradoras de fondos de pensiones deberán contar con un sistema único de gestión de las acciones de cobranza de cotizaciones adeudadas, denominado Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, en la forma establecida por el inciso 14 del artículo 19 del Decreto de Ley 3.500 de 1980. A este sistema se integrará la administradora de fondos de cesantía, las administradoras de ahorro complementario para pensión, la administradora del seguro de dependencia y otras entidades recaudadoras en la forma que determine la Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general. Artículo segundo ter. En los casos en que un empleador adeude cotizaciones previsionales a trabajadores que se encuentran incorporados a distintas administradoras de fondos de pensiones o administradoras de ahorro complementario para pensión, las administradoras deberán demandar el cobro de las cotizaciones adeudadas conjuntamente en un mismo juicio, utilizando para ese efecto el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente de esta ley, para lo cual actuarán representadas por un mandatario común. Regirán en tal caso las normas contenidas en el título segundo del libro primero del Código de Procedimiento Civil. La sociedad administradora de fondos de cesantía y otras entidades recaudadoras de cotizaciones distintas de la administradora de fondos de pensiones y la administradora de ahorro complementario para pensión demandarán el cobro de las cotizaciones adeudadas por intermedio del sistema que se refiere al inciso anterior, pero en juicio independiente de las administradoras de ahorro de fondos de pensiones y administradoras de ahorro complementario para pensión. Artículo segundo cuater. Para efecto de emitir la resolución fundada que se refiere al artículo segundo de la presente ley e incoar la demanda bonificada de cobro de cotizaciones, la administradora de fondos de pensiones y las administradoras de ahorro complementario para pensión deberán facultar al mandatario común para que emita en los mismos términos una resolución única, la que deberá 1. Individualizar a los trabajadores cuyas cotizaciones son objeto de cobro unificado. 2. Indicar la o las faenas, obras, industrias, negocios o explotaciones a que las cotizaciones se refieren. 3. Singularizar los periodos que comprenden las cotizaciones adeudadas, los montos de las remuneraciones para las cuales se estuviera adeudando cotizaciones y el lugar de domicilio en que se prestaron los servicios. Permito. 4. Individualizar a cada una de las entidades que concurran a la cobranza unificada en la misma resolución. Para estos efectos se entenderá legitimado... Para estos efectos... Usted sabe... Se entenderá legitimado
activo a la mandataria emisora de la resolución única. Los periodos incluidos en la resolución única deberán corresponder al mismo año calendario para todas las entidades, trabajadores y un mismo demandado. La administradora de fondos de pensiones y las administradoras de ahorro complementario para pensión no podrán emitir una resolución única de cobro de cotizaciones cuando previamente se ha presentado demanda por el mismo periodo y trabajador. La presentación de la demanda unificada no podrá comprender más de una resolución única. Tratándose de las demandas de cobranza de cotizaciones del seguro de cesantía, la administradora por sí o por mandatario emitirá la resolución fundada conforme a las reglas generales establecidas en el artículo 2 y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 3 ambos de esta ley. 2. Reemplazas el inciso primero del artículo 3. No, pero estamos en el mismo artículo, 63. ¿No? Sí, pues. Sí. Reemplazas en el inciso primero del artículo 3 la expresión artículo anterior por artículo 2. 3. Elimínanse los incisos 3 y 4 del artículo 4 bis. 4. Incorporas a continuación del artículo 4 bis el siguiente nuevo artículo 4 ter. Artículo 4 ter. Cuando el juez constate y califique en forma incidental en el mismo proceso y mediante resolución fundada que la institución de previsión o seguridad social actuó negligentemente en el cobro judicial de las cotizaciones previsionales o de seguridad social y esta situación ha originado un perjuicio previsional directo al trabajador, ordenará que entere en el fondo respectivo el monto total de la deuda que se dejó de cobrar con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor. Se entenderá que existe negligencia en la institución de previsión o seguridad social cuando no presenta demanda ejecutiva dentro del plazo de prescripción tratándose de las cotizaciones declaradas y no pagadas o no inicia las acciones ejecutivas promovidas por el trabajador conforme al artículo 4. No solicita la medida cautelar especial establecida en el artículo 25 bis de la presente ley. No interpone recurso de apelación conforme al artículo 8 de la presente ley. No verifica créditos previsionales o de seguridad social en el periodo ordinario en el procedimiento concursal del deudor conforme a la ley número 20.720 cuando corresponda. No notifica injustificadamente la demanda dentro del término de 6 meses desde la resolución que da curso a la misma. Paraliza la tramitación del juicio por un periodo superior a 6 meses ocasionado por la omisión o falta de oportunidad de gestiones procesales útiles tendiente a obtener el pago del crédito. La declaración de negligencia requerirá perjuicio previsional directo y se tramitará en la causa previsional o en el reclamo respectivo conforme a las reglas de los incidentes, por cuerda separada, dando traslado a la institución de previsión o seguridad social. Esta declaración podrá ser iniciada por el juez de oficio a petición del trabajador o su representante legal, para lo cual no será necesario patrocinio de abogado. Ejecutoriada la resolución que declara la negligencia, la institución de previsión o seguridad social deberá cumplirla dentro del plazo de 5 días de conformidad al señalado en el inciso primero de este artículo. Quinto, intercalas en el inciso primero del artículo 5 bis entre la primera coma y la palabra requerido lo siguiente, salvo en los casos de demanda unificada de cotizaciones previstos en el artículo 2 bis, segundo ter y segundo cuater. Paremos en el quinto para... Sí. Porque hay preguntas y dudas. Primero hagámoslo como estamos de costumbre, que la subsecretaria nos explique y pasamos a las dudas. Sí. Subsecretaria, ¿quiere un breve? Sí. Señor presidente, por su intermedio me gustaría que quien diera esta explicación es el abogado experto de la Superintendencia de Pensiones, quien participó en la mesa en conjunto con el Poder Judicial, mesa que se desarrolló desde el año 2016 en adelante y que recoge toda la problemática que se evidenció en los distintos juzgados de cobranza previsional que llevó a que a la práctica, a pesar de estar garantizados los derechos en la ley, tuviésemos un problema muy grave porque producto del atochamiento de causas y de ciertas dificultades que habían, por ejemplo, en el tema de la notificación y demás, esto acá no pudiera ser real. Y por lo tanto, estos artículos lo que hacen es recoger todo el trabajo que se hizo en conjunto con esta mesa, con el Poder Judicial, y el abogado Manuel Bustos fue la persona que estuvo liderando este trabajo por parte de la Superintendencia de Pensiones. Emblemático nombre para nosotros. Don Manuel, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Lo primero que cabe señalar es que estos cambios propuestos a este cuerpo legal tienen como propósito establecer normas procesales que van acorde a las modificaciones que se han planteado en el artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y en la idea de que las demandas de cobranza de cotizaciones previsionales se tramiten mediante este sistema unificado, y obviamente había que concordar este cuerpo legal con este mecanismo de unificación de cobranza previsionales. Ha sido
las modificaciones que se han introducido, que se pretenden introducir a la ley 17.322 han sido concordadas y discutidas ampliamente con el Poder Judicial en la mesa de trabajo que generó el mismo Poder Judicial para buscar una mayor eficiencia en la tramitación y resolución de las demandas de cotizaciones previsionales impagas lideradas por el ministro de la Corte Suprema, el señor Blanco. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Diputada Sepúlveda. ¿Votación? Ahí tiene una pregunta. ¿Ah? No tiene duda la diputada Sepúlveda. Sí, por eso le doy la palabra para que pregunte. A mí me gustaría, o sea, para que siguiéramos la misma metodología que hicimos la vez anterior, que nos explicara el sistema en general y después yo quiero hacer preguntas sobre un par de artículos. Está apagado. Ahí sí. En primer término, gracias. Hay que considerar que hoy la tramitación de las demandas de cobranzas de cotizaciones previsionales van todas en juicios individuales por administradora, por trabajador, aun cuando el empleador pueda hacer el mismo para distintos trabajadores que están afiliados a distintas administradoras. Entonces, ahí hay un primer punto que se soluciona con este mecanismo de unificación de demandas en términos de, mediante una demanda respecto de un mismo empleador, para todos los trabajadores que puedan estar en distintas AFP, se va a demandar en un único proceso, y además la idea es que está en este proyecto es que no solamente la demanda sea única a través de mandatarios, sino que también a través de un título ejecutivo único. Ese es el aspecto más importante de esto, porque está permitiendo la litis consorcio activa, es decir, que los sujetos activos sean varias partes accionando respecto de un mismo empleador. El problema que se puede suscitar en esta demanda conjunta de varios acreedores está en si efectivamente existe la misma naturaleza jurídica en la acción de cobro. Y entendemos, y así también lo entiende el Poder Judicial, que en este punto, en el caso de las cotizaciones de administradores de fondos de pensiones del 10%, se puede perfectamente entablar una única acción porque serían de la misma naturaleza y el sujeto pasivo sería el mismo. Otros elementos importantes que tiene es fundamentalmente la notificación de la demanda, que se abandona un poco la regla general de las notificaciones y se va a este mecanismo que establece el Código del Trabajo en la notificación de la demanda, pero fundamentalmente también a requerimiento del ejecutante se permite la notificación por algún medio electrónico por parte del tribunal, si el deudor ha dado en las planillas electrónicas su autorización expresa de que así se haga. También se introduce como modificación la notificación tácita, es decir, que si algún empleador no ha sido debidamente emplazado, pero si consigna un determinado monto, que hoy día ocurre y quedan ahí en la cuenta del tribunal, se pueda entender notificado de la demanda y se pueda liquidar y la entidad de previsión correspondiente pueda retirar esos fondos y depositarlos en la cuenta del trabajador. También se incluye como modificación a esta ley, en concordancia con las modificaciones que se le proponen al artículo 19 del Decreto Ley 3.500, lo que tiene todo lo que dice relación con la declaración y no pago automática, en términos de que para su mejor funcionamiento se permite que la superintendencia, mediante norma de carácter general, establezca las condiciones que las AFP mínimas tienen que ejecutar para determinar si estamos en presencia de una deuda previsional o de una mora presunta o sencillamente no existe ni existió ya relación laboral porque ésta se puede haber finiquitado por las partes, de modo que no habría deuda. Eso también se incluye en esta ley de cobranza, del procedimiento ejecutivo de cobranzas, para hacer concordantes todo el cuerpo normativo en esta materia. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda, después el diputado Verdechi y después el diputado Ramírez. De explicar en el artículo 4 ter
en relación a, y que aparece no solo en el 4 ter, sino también, ¿no es cierto?, en los otros cuerpos que estamos modificando, el 4 ter fundamentalmente, lo que tiene que ver que ha originado el perjuicio previsional directo. O sea, yo asumo que hay un indirecto, ¿ah? O no es así, y que lo pudiéramos conceptualizar el directo. En general entendemos que siempre va a haber un perjuicio previsional directo, pero eventualmente podría no serlo si se llegara a acreditar que efectivamente no había deuda, por ejemplo, que ésta se hubiese solucionado en alguna oportunidad. Esta es una indicación del Poder Judicial que estima que es pertinente dejarla, pero en general entendemos que debiera haber, en la mayoría de los casos, perjuicio previsional directo. Que no se altera la cuenta del trabajador. Sí. A ver, Yo puedo responder eso. el perjuicio previsional directo es no pago las cotizaciones y entonces también el no haber tenido los intereses que corresponden a esa rentabilidad. Ese es el perjuicio previsional directo. Un perjuicio previsional indirecto podría ser, por ejemplo, y que está el caso acá, las diligencias que él tuvo que hacer para haber podido concretar ese pago, porque él tuvo que haber hecho gestiones. Entonces eso de ahí se podría eventualmente computar o contabilizar como un perjuicio indirecto, pero el perjuicio previsional directo es el pago de las cotizaciones previsionales y los intereses y reajustes que corresponden por no el pago por solo la fecha que correspondía. Y aquí lo que se está haciendo es establecer los perjuicios previsionales directos. Diputado Verdesi. Gracias, presidente, por su intermedio. Hay una él y consulta cerramos conmigo. respecto también al artículo 4 ter. En el párrafo se entenderá que existe negligencia de la institución de previsión de la seguridad social cuando, y hay varios, y en el punto donde dice paraliza la tramitación del juicio por un periodo superior a 6 meses, ocasionado por la omisión o falta de oportunidad de gestiones procesales útiles tendientes a obtener el pago del crédito. Entiendo que el titular hace la consulta respecto a si no hay, digamos, la posibilidad de que la AFP, usando otros cuerpos legales, pueda no hacerse cargo en este tema. Porque hay una anotación acá respecto al derecho procesal mismo. A ver, se refiere a la casuística que se puede dar en el juicio de cobranza. En la práctica puede ocurrir que un juicio se vea suspendido por un determinado tiempo, sea porque las notificaciones han fracasado buscando al empleador, que se esté buscando otro domicilio y transcurra más allá de 6 meses, que es lo que la ley pretende en este caso sancionar. Más allá de 6 meses se declararía negligencia. Dentro de esos 6 meses, entonces, está acotado de que la entidad de seguridad social tiene que ejecutar todas las acciones tendientes a dar la debida sustanciación al procedimiento. Gracias. Diputado Ramírez. Es que ya me contestó la Ya. duda. Yo antes de poner en votaciones, su secretaria, una sola consulta, porque esto habla en el artículo 2 bis, dice deberán contar con un sistema único de gestión a las acciones de cobranza, a las cotizaciones adeudadas. Yo quiero asegurarme que esto no va a significar ningún cobro para el afiliado, ¿no? Un doble cobro, porque no está en ningún lado que no vaya a ser esto como un caso medidor 2, que después nos toque enfrentar que se le va a cobrar o se le va a traspasar el cobro al afiliado. Señor presidente, por su intermedio, nosotros vimos el artículo 19 en la sesión anterior en la cual se establece este sistema único de cobranza. ¿Por qué? Porque son las administradoras las encargadas de la cobranza y por lo tanto lo que se está haciendo es simplificar o mejorar el sistema a fin de garantizar una mayor eficiencia en el cobro de esta, estableciendo este sistema unificado de cobranza y por lo tanto es un sistema que va a ser en el fondo para que las administradoras y todas las recaudadoras de cotizaciones previsionales puedan
puedan cumplir de mejor manera con su función. Por lo tanto, es un tema absolutamente interno de ellos. Siempre se sigue manteniendo el derecho del trabajador de poder demandar por su cuenta en caso de que así lo estime. Por lo tanto, aquí no hay una instancia distinta, o es las AFP que hoy en día están a cargo de la cobranza, ahora van a estar obligadas a tener este sistema para poder perfeccionar la forma en la cual lo han estado haciendo. Puede ser cualquiera de estas causales, ¿no es cierto? Aunque sea... Sí. ¿La de negligencia? No. Cualquiera de ellas. Sí, que pues yo también lo pregunté por... Bien, Que no son cerramos el copulativas. debate en votación, secretario. Votación en el artículo 33. Señor Barros. Señora Santibáñez. Señor Iguren. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señora Orsini. Señor Ramírez. Señor Leiva. Señor Pérez. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Verdesi. Señora Yomans. El cuarto, artículo cuarto del 39. 10 votos a favor, presidente. Ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 33. Espérese, secretario, pido acuerdo a la comisión si se suma algún diputado o diputada para incluir su voto. ¿Eh? No va a cambiar el... ¿Ah? Acordado. Votamos 33, María. Lo que se leyó. Sí, lo que se leyó. Pasamos al 5 ahora. No, al 6. No, al 5. No, paramos en el 5. Página 3. Hasta el 5. El 5 está en el... 6. No, por el 5 tiene que leer. No, lo habíamos leído. Se llama es cortito. ¿Sí? Ah, de veras, ya. El 6, la página... El artículo 380, la página 384. Ya. Sí. María José. Lo paramos en el 5, justamente. Ya, secretario. María José. 6. Reemplaces el artículo 6 por el siguiente. Artículo 6. La forma de las notificaciones se regirá por las normas establecidas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. No obstante, la notificación de la demanda y el requerimiento de pago se efectuarán en el modo dispuesto en el artículo 437 del Código del Trabajo, siendo para estos efectos lugar habilitado cualquier domicilio que el empleador tenga registrado en la institución de previsión o de seguridad social. Con todo, a solicitud del ejecutante, la notificación de la demanda y requerimiento de pago podrá ser realizada por el tribunal mediante envío de correo electrónico o una casilla digital designada para tal efecto, siempre que el empleador lo hubiere autorizado previa y expresamente mediante declaración contenida en la planilla de pago de cotización en la cual deberá acompañarse a la demanda. En todo caso, si alguna de las partes así lo solicita y el tribunal accede a ello, las notificaciones a su respecto podrán realizarse por medios electrónicos o por algún otro medio que la parte designe. La ejecutante pagará al ministro de Fe por cada actuación en que intervenga los derechos que fije el arancel establecido por la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre la carga de las costas. La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia podrá realizarse excepcionalmente por Carabineros de Chile, solo en localidades rurales donde exista difícil acceso para un receptor o empleado del tribunal. Ningún empleado del mismo tribunal podrá practicar notificaciones, requerimiento de pago y demás actuaciones a disposición de las instituciones de previsión de seguridad social, a menos que el juez se las asigne mediante resolución fundada o que la parte ejecutante sea el propio trabajador. Se entenderá notificado tácitamente la demanda del empleador que, sin haber sido notificado judicialmente de esta, consigne pagos de cotizaciones en el tribunal identificando la causa en tramitación. En estos casos, el tribunal autorizará a la institución de previsión de seguridad social el retiro de los fondos consignados. Si la consignación se efectúa por un tercero, aún sin estar emplazado el deudor, el tribunal podrá autorizar a la institución de seguridad social para retirar los fondos, pero bajo procedimiento de restitución dentro de tercero día, acreditado que sea la extinción de la obligación u otra causa que justifique simple error en la consignación. 7. Reemplazas el inciso primero del artículo 11 por el siguiente. No, vamos hasta el 6 nomás. Sí, vamos por 6. ¿Ya? Subsecretario, una duda. En el que acabamos de votar, en el 4 y 5, habían 4 indicaciones. Esas se entienden retiradas, ¿no? Así es. Estoy de acuerdo allá. Es la misma lógica Sí, de ayer. Claro, Sí. para que quede bien en acto. Ya. Sí, justamente. Transitorio que no ha llegado, se lo poco presenta la comisión. Sí, pero hay un compromiso aquí de él. Entonces,
Su secretaria va a explicar el 6. Señor presidente, sí, por su intermedio. Justamente en la explicación de antes atendí este mismo punto y es uno de los aspectos novedosos que tiene la modificación, básicamente incluyendo la notificación electrónica para hacer más eficiente y expedito el proceso. Sí. Como está relativamente claro, esto lo ponemos en votación inmediatamente. ¿Por la misma votación? Con la misma. Sí, diputada. Por eso, incorporamos a la señora Orsini y al señor Leiva. Diputado Orsini, diputado Leiva. No, pero es que votamos nosotros el artículo 4 y 5. ¿Lo votan a favor esos? Ya. Sí, pues para lo anterior votan a favor. Don Pedro, a Señor favor. Barros. Pero los artículos anteriores. Eso está claro, eso está Está a claro. favor, Está claro. ya. Si lo que pregunto es si repetimos la misma votación con los dos diputados. Tómela mejor para que no haya ninguno. Señor Barros. A favor. Señora Santibáñez. Señor Iguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señora Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Leiva. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Verdesi. Señora Yomans. 12 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstención. Aprobado la norma. Están aprobados los números 6 y 7. Está aprobado. Pasemos al 8. No, el 7 no, leyó el 6, ¿no? No, lo leímos 6 y 7, lo leímos. No, paré en el 6. Los asesores no tienen derecho a hablar aquí en la Pero comisión. espérese, paramos en el 6. Le hace el 7, lo alcanzó a leer, pero... Lo leí. Po. El 8, sí, el 8 no... Sí, lea el 7 y el 8. Reemplazas el inciso primero del artículo 11 por el siguiente. En caso que el empleador sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación, no tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 19. Las instituciones de seguridad social verificarán sus créditos de acuerdo con la norma establecida en el artículo 170 de la ley 20.720, efecto para el cual servirá de suficiente título los mencionados en el artículo 4. 8. Incorporas entre los incisos tercero y cuarto del artículo 22 el siguiente nuevo inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser el quinto y final. Corresponderá aplicar la forma de imputación establecida en el presente artículo a las sumas recuperadas por las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de ahorro complementario para pensión cuando hayan actuado mediante mandatario común. Ya, está ahí no. Su secretaria. Aquí la misma lógica anterior, pero se agrega lo que dice relación con las quiebras, que tiene una dificultad agregada porque estos créditos normalmente no son créditos que se encuentran vencidos, por lo tanto es difícil el procedimiento y aquí lo que se está buscando es que justamente los trabajadores no sean perjudicados en el pago de sus cotizaciones previsionales. 6 y 7. ¿Tú lo lograste? ¿Por la misma votación? 12, 0, 0. La misma votación. Cambiamos. Incorporemos a la presidenta. Muchas gracias. Doctor Vicente, buen día. Bien, buenos días. A ver, pero eso lo hace la Secretaría, ¿para qué discutimos? Eso lo hace la Secretaría. Numeral 9. Incorporas a continuación el actual inciso único del artículo 22D, un nuevo inciso segundo y final. Tratándose de cotizaciones previsionales del sistema de pensiones del decreto ley número 3.500 de 1980 y la ley 19.728 sobre seguro de desempleo, la administradora de fondos de pensión, administradora de ahorro complementario para pensión y sociedad administradora de fondos de cesantía deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y en su caso obtener el pago de aquellas. Para estos efectos, si la administradora de fondos de pensión, la administradora de ahorro complementario a la pensión a la sociedad administradora de fondos de cesantía no tuviera constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto a esa circunstancia a través del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones que se refiere al inciso 14 del artículo 19 del decreto ley 3.500 de 1980, al Servicio de Impuesto Interno, a la Dirección del Trabajo y a las entidades que recaudan cotizaciones previsionales de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia una norma de carácter general. La Superintendencia de Pensiones establecerá mediante norma de carácter general las condiciones mínimas que deberán cumplir las administradoras de fondos de pensiones, la administradora de ahorro complementario para pensiones, la sociedad administradora de fondos de cesantía, para entender agotadas las gestiones de aclaración de términos o suspensión de la relación laboral, para efecto de iniciar las acciones de cobranza por mora presunta o desestimar fundadamente la presentación de demanda.
sin perjuicio de los derechos que el trabajador puede ejercer dentro del término de prescripción que se establece en el artículo 31 bis de esta ley. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral establecido en el inciso anterior sin que se haya acreditado dicha circunstancia, habiéndose agotado las gestiones aclaratorias en la forma establecida por la Superintendencia de Pensiones, se presumirá solo por los efectos del presente artículo e inicio de las gestiones de cobranza conforme a la disposición del artículo 19 del Decreto Ley 3.500 de 1980, que las respectivas cotizaciones están declaradas y no pagadas. Ese es el número 9, presidente, que quería colocar en discusión. Perfecto. Y posteriormente en votación. Ya, bueno, dar la palabra, bueno, primero saludarlo a todos. Si tienen algún punto los y las diputadas sobre este numeral, ¿sí? Diputada Sepúlveda. Que a mí, uno como siempre tiene la sensación que le pueden pasar goles permanentes, ¿no? Entonces pueden ser de media cancha, córner, no voy a aludir al partido de anoche, pero no hablemos de fútbol. Muy bien. Que nos pudiera relatar qué está pensando la superintendencia, ¿no es cierto?, en relación a las condiciones mínimas que deberían cumplirse, las que plantea este artículo. Señorita Presidenta, por su intermedio. Buenos días. Sí, se refiere a que cuando menos, aquí se trata de determinar si aparecen cotizaciones impagas porque no pagó el empleador o porque terminó el vínculo contractual y no se ha informado, que comúnmente ocurre. Por lo tanto, la administradora lo que va a tener que hacer es precisamente eso, contactar al afiliado por distintas gestiones, determinar si existe relación laboral aún y, por tanto, entender que esas cotizaciones ahí hay mora presunta y aplicar esta disposición y generar la demanda de declaración y no pago automática. Ese es el espíritu de esta DNPA. Desde que se creó. Contactar al empleador, contactar al afiliado, cruce de información, por ejemplo. Aquí mismo se faculta a conversar los distintos sistemas con la información de los empleadores. Por ejemplo, la AFC puede aportar a las AFP información respecto de si está cobrando subsidio de cesantía. Evidentemente ahí hay un término de la relación laboral y por lo tanto no hay mora presunta y por lo tanto esta eventual cobranza debe necesariamente archivarse. Y al final de este artículo se deja incólume el derecho del trabajador de que si él estima que las gestiones igual fueron insuficientes o si él insiste en que se le adeuda un determinado mes de cotización, él va a poder generar la acción y a partir de que se le notifique por parte de la AFP que no prosperó la demanda, el trabajador puede accionar individualmente dentro del plazo de prescripción, que ahí se va a contar desde que le notifique la administradora que no va a prosperar o no va a perseverar en la cobranza judicial de las cotizaciones. Subsecretaria. Solo agregar que estos dos artículos que vamos a ver a continuación, el sentido es que queden en armonía con lo que ya se aprobó ayer en forma unánime por la Comisión en el sentido del artículo 19, en la cual se establece cómo funciona este sistema unificado, cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son las gestiones que se deben hacer. Estamos armonizando con lo que ayer ya se votó. Perfecto. Diputada Sepúlveda. En relación a que nosotros no hemos visto ningún artículo transitorio en que nos digan cuánto se van a realizar, ¿no es cierto?, las normas de carácter general, porque la mayoría, ¿no es cierto?, está supeditada a eso, a que la superintendencia, ¿no es cierto?, establezca las medidas de carácter general. Entonces, las normas de carácter general, ¿cuánto se realizarían esas normas? Señorita Presidenta, sí. A ver, en lo que se refiere al sistema unificado y toda la conexión electrónica que importa, digamos, que las entidades de seguridad social con los tribunales de justicia, los sistemas sean compatibles, se entendió, se conversó con el Poder Judicial y se estima una vigencia, un año para ese efecto, para que los sistemas empiecen exactamente y empiece a funcionar el procedimiento. En el caso de la normativa que depende de la superintendencia, va a estar lista al momento, debiera estar al momento de la publicación de la ley, porque esa disposición de transferencia de información perfectamente puede darle una vigencia más inmediata, que es lo que se refiere a la operatoria del sistema unificado de cobranza
Sí, a ver, le doy la palabra a la subsecretaria, sí. Solo para complementar, en esta ley los artículos transitorios establecen la vigencia de los distintos materias. Para fines de lo que no tenga una vigencia específica, como por ejemplo los beneficios para el pilar solidario o el subsidio y seguro de dependencia y otras materias, se establece que va a ser 13 meses desde la aprobación de la publicación de la ley. Esa es la vigencia para el resto del cuerpo. Pero aquí hay que entender también que muchas de estas modificaciones ya se han estado haciendo y han estado operando. El trabajo con el Poder Judicial ya ha tenido efecto desde el año 2016 que se ha estado trabajando. De hecho, según un estudio del Poder Judicial, aplicando ciertas medidas administrativas, se ha logrado reducir la cantidad de causas por resolución, no porque se hayan eliminado, en más de un 40%. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en esta materia, pero van a estar todos los cuerpos legales administrativos secundarios listos una vez que ya la ley se encuentre vigente. Perfecto. Un año. Entonces, ¿podemos pasar a la votación? Ya. Repetimos la votación con su voto favorable, presidente, ¿le parece? Perfecto, repetimos la votación. 13-0. Un año. Numeral 10, presidenta. Dice lo siguiente: incorpórase en el inciso único del artículo 31 bis a continuación del actual punto final que pasa a ser punto seguido la siguiente frase. No obstante, en el caso en que una administradora de fondos de pensiones, un administrador de ahorro complementario para la pensión o la sociedad administradora del seguro de cesantía hubiera desestimado fundadamente la presentación de una demanda en conformidad con lo dispuesto por el inciso 25º del artículo 19 del decreto ley 3.500 de 1980 y por el inciso 12º del artículo 11 de la ley 19.728, el trabajador tendrá un plazo de 5 años contados desde que la administradora le comunique tal decisión para presentar su demanda de cobro en caso de considerar que existen antecedentes para ello. Transcurrido ese plazo, la acción para el cobro de las cotizaciones, multas, reajustes e intereses prescribirá. Así es, 5 años. Okay, que es parecido a la redacción anterior. Sí. ¿Se le parece, presidenta? Sí, con la misma Parece votación anterior se aprueba. aprobado. Sí, es una máquina. una máquina. Seguimos con el... Ahora, bueno, está la propuesta para ver el Fondo de Educación Previsional. ¿Qué página está? Esto está... En el artículo primero. Artículo primero. Artículo primero, número... El numeral 15. No, volvimos atrás. Numeral 15 deroga. Esa es la página 24. 24. ¿Dónde está este tipo? Cabrón, mierda, no sirvió té, weón. Podemos ver después las funciones de la superintendencia. ¿Se podría seguir con eso? El 15 deroga el fondo y luego el 16 le quita esa facultad a la super. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos esa carga? ¿Verdad? ¿Qué número? En el numeral 31 del artículo 2. En el anterior artículo 2. Entonces deberíamos ver esos tres juntos. Sí, se podrían ver esos tres juntos. ¿Le parece, presidente? Sí. Diputada Sepúlveda. ¿Podríamos ver otro capítulo, no este, para poder revisarlo mejor? No era parte del acuerdo. Si el tema es que no... Este no era parte del acuerdo. Sí, pero por eso, como hubo un acuerdo tácito cuando empezamos a revisar, ¿no es cierto? Dijimos perfecto, pero este, que a mí me interesa revisarlo, no ha sido parte del acuerdo, presidenta. Pero por eso yo no doy el acuerdo para que eso ocurra. No, sí, está bien, pero le estoy diciendo a la presidenta que nosotros no hemos revisado. El tema es que, a ver, voy a tomar la palabra, por favor. Sí. Mire, lo que pasa es que ayer estábamos viendo qué temas más proponer y ya estamos como agotando las posibilidades. Ese es el problema. Entonces,
A ver, yo creo que podemos empezar con la discusión del fondo, ver, además porque, a ver, yo entiendo que la diferencia respecto al fondo es qué va a suceder con la función pública en el fondo, que era necesario y es importante mantener. O sea, dentro de la educación previsional no puede ser que todo corra por el lado de la AFP, porque si no quedamos en el fondo a merced de esta institución, la educación en materia de previsional. Y eso creo que es lo que podríamos ver también, o sea, qué es lo que se está viendo, si podemos. También el diputado Melero el día de ayer presentó, pero nos hizo firmar un proyecto de ley que va a presentar, entonces podría ser importante que lo viéramos incluso en esta oportunidad, entonces poder discutir esa temática, porque la verdad es que estamos agotando instancias. O sea, diputado Ramírez. Presidenta, tengo una propuesta. Presidenta. Diputado Ramírez, sí. No, es que tengo una propuesta. Mire, como se están agotando los temas, y este es un tema, en mi opinión, fácil, porque lo que hace es básicamente obligar a las administradoras privadas a financiar con el 0,25% de sus utilidades. Crear, en el fondo ahora se crea con las utilidades de la AFP y eso es una carga que se les impone. Por distintas razones yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que eso es una buena idea y liberar el fondo para otras cosas, el fondo público. Yo propongo que como son solo 3 numerales, los discutamos, ojalá los votamos y aunque quede 1 hora para el cierre de la comisión, lo cerremos en vista de su inquietud, que yo leo entre líneas de se nos están agotando los temas, para que podamos discutir esto tranquilo, si es que podemos, se vota y nos vamos a la sala. Es la propuesta que yo tengo para que estén todos tranquilos de que discutido y votado esto no vamos a pasar a otro tema, sino que ya nos dan los días que van quedando fin de semana para que se pongan de acuerdo los asesores. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Lo que pasa es que nosotros habíamos llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, en distintas materias que estaba incluso que se redactó y que hemos seguido al pie de la letra. Y en los que no está redactado hemos continuado tratando, ¿no es cierto?, de llegar a los acuerdos que corresponden y no hemos tenido mayores dificultades. Sin embargo, aquí yo estoy de acuerdo que los recursos, ¿no es cierto?, salgan de las utilidades de la AFP, sin embargo, que estén en un fondo público y que podamos tener cierto grado, ¿no es cierto?, como Estado de injerencia. Entonces, podemos conversarle todo y además, porque yo creo en sala se va a discutir también una comisión investigadora que tiene que ver también con temas previsionales y con salud laboral. Entonces también es importante que estemos en la sala porque la mayoría de los que estuvieron en esa comisión investigadora son parte, incluyendo la presidenta, de esa comisión investigadora. Bueno, yo creo que, yo tengo más esperanza en este tema en todo caso. Creo que podríamos llegar a un acuerdo en esta materia y ver qué función pública se puede mantener. Y yo comparto con el criterio de la diputada Sepúlveda que hay que tener en el fondo. No puede ser que sea solamente la AFP la que decida de qué manera se va a definir la educación previsional. Pero podríamos conversarlo, o sea, creo que sí podemos llegar a un acuerdo, presentar indicación y podemos mantener en eso. O sea, creo que... Claro, por eso mismo podemos dar esa discusión también. Creo, abramos la discusión al respecto y podemos avanzar, a lo mejor presentar indicaciones si es necesario complementarlo, en fin. ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces avanzamos. Claro, o sea, diputada. Sí, diputada. Mi consulta, presidenta, es si es con votación o sin votación la discusión. O sea, que yo diría con. O sea, yo creo que si podemos llegar a un acuerdo, votemos. Espero que... Con su ¿por qué no avanzamos? Que la subsecretaria avance, explique quizás algunas visiones que están equivocadas. Sí, me parece. Vamos a resolver. Aprovechemos el tiempo porque tenemos hasta el lunes próximo nomás. 15. Ya, primero, ¿en qué página estamos? Para... En el numeral 15, dentro del artículo primero, está el tema del Fondo para la Educación Previsional, que lo que se está planteando es que tanto el artículo 44 como el artículo 45 de la actual ley 20.255 sean derogados.
La razón por la cual se está buscando derogar estos dos artículos, yo creo que ya lo hemos conversado en más de una oportunidad, es una enorme cantidad de recursos fiscales, estamos hablando de 1.800 millones de pesos anuales que se destinan a este fondo. Es un fondo que es administrado por la Subsecretaría de Previsión Social y que son privados quienes los ejecutan a través de una licitación pública. Son aproximadamente 22 o 23 ejecutores por año que tienen que desarrollar estos trabajos a nivel nacional y a nivel regional con distintos focos, y las evaluaciones tanto de la DIPRES de distintos periodos como del Ministerio de Desarrollo Social, como incluso de la Comisión Bravo. Y aquí yo quiero ser enfática, siempre se habla que la Comisión Bravo hubo dos posturas, bueno, en esta fue unánime, todos plantearon lo mismo, de que el FEP no estaba cumpliendo con su objetivo por una razón que es muy sencilla. Si es que yo hago una charla aislada a un determinado grupo de personas, es muy difícil que yo pueda hacer un cambio en los hábitos y en las conductas, que es lo que uno necesita en esta materia. Ya ni siquiera es simplemente saber de qué se trata, repetirlo, sino que además incorporarlo como algo un poquito más sólido dentro de los conocimientos. Y es por eso entonces que se está proponiendo redirigir esos 1.800 millones para poder realmente cumplir con una función que sea más eficiente, como por ejemplo mejorar los beneficios del pilar solidario. Esa plata se está redestinando a otra finalidad. Pero sin perjuicio de esto, creemos que es fundamental que haya educación previsional y financiera. Y creemos que esta educación previsional y financiera es responsabilidad de todos los actores, no solamente del Estado. El Estado debe desarrollar esta materia, pero también las administradoras. Y es por eso que en el numeral 31 del artículo 2 de este proyecto de ley también se les está estableciendo la obligación a que las administradoras destinen un 0,25% de su recaudación para fines de hacer educación previsional. Educación previsional que, por cierto, no se puede confundir con publicidad y que va a estar regulada y va a estar orientada en gran medida por un consejo en el cual va a estar integrado por la Superintendencia de Pensiones, así como por otras entidades, a fin de poder ir mejorando la educación previsional que se entregue y que sea de una manera muchísimo más sistemática. Entonces, este primer artículo, el artículo 44, lo que está haciendo es derogando el Fondo de Educación Previsional en el artículo 44 y en el 45, y la segunda modificación, que es la número 16, lo que hace es, en cuanto a las atribuciones de la superintendencia, el artículo 45 es el que le deroga esta facultad a la Subsecretaría de Previsión Social. Después entramos a las funciones de la Superintendencia de Pensiones. Esto es lo que tiene que ver con esta materia. Diputado Meller. Sí, presidente, este es un cambio de eje importante en un tema que yo creo que está muy diagnosticado y lo conversamos varias veces en la discusión en general y fue motivo de análisis de la Comisión Bravo, como lo ha recordado la subsecretaria, y de otra serie de informes. Yo creo que todos compartimos que en materia de educación previsional en Chile estamos al debe, estamos atrasados. El nivel de conocimiento que la opinión pública tiene de esta materia es bajísimo, y por consiguiente yo creo que esta es una tarea de la primera necesidad de abordar. El proyecto de ley pone un eje en incorporarle una carga a el sistema de administradoras de fondos previsionales y una obligación de destinar parte de sus utilidades a este fin. Y yo creo que eso va por un buen camino. Las dos preguntas que yo creo que tenemos que hacernos en esta comisión es, uno, si eso es suficiente, y dos, si a todo evento debe el Estado conservar o no alguna acción como la que históricamente existía de un fondo para estos fines, o no es necesario en la forma que está estableciendo. La verdad, Presidenta, que ya lo ha dicho la subsecretaria, la evidencia empírica deja en evidencia que los 1.800 millones de pesos de los fondos previsionales del Estado no tuvieron el efecto deseado. Yo conozco también el ejercicio de esa acción, he visto y he palpado los concursos de estos fondos previsionales, y la verdad, Presidenta, que la evidencia me demuestra que han terminado muchas cosas menos en educación previsional. Entonces, la evidencia empírica nos dice que esto tenemos que revisarlo. Yo personalmente creo que no es suficiente con esto, y por eso que
Yo le pedí la firma a todos y ya lo discutiremos en su momento. No quiero agotar el debate hoy día, pero lo quiero dejar anunciado. Me parece que el rol de las AFP con este 0,25, más la modificación en la malla curricular de educación de los, préstame la indicación, damas, de los establecimientos educacionales, en los términos que está previsto en el artículo que vamos a ver en su oportunidad, que dice, señora presidenta, dice: en los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media se incluirá en las bases curriculares la educación vinculada a la seguridad social, el conocimiento de los derechos y obligaciones que establece nuestro sistema previsional y la formación de hábitos que hagan conciencia de la importancia del ahorro desde los inicios de la vida laboral. Yo creo que incorporar esto, más lo que el proyecto plantea, sí constituiría un avance sustantivo en materia de educación previsional y de que los chilenos conozcan sus derechos y sus obligaciones en estas materias. La subsecretaria ha traído ahí un libro muy interesante y me imagino que ella lo va a dar a conocer, de educación previsional, de la importancia del ahorro, de enseñanza económica en general desde la más temprana edad. Y es también, como lo recordé yo en su momento, la evidencia empírica que recogimos en el seminario del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, en que se expresó esto como una de las corrientes que a nivel mundial se está haciendo de iniciar la educación previsional y económica desde temprana edad como una forma de establecer estos derechos. Ahora, y esto lo hago como reflexión y como pregunta, a la luz de las inquietudes que algunos de ustedes han señalado. Si hacemos estas dos cosas, ¿qué sentido tendría que el Estado se guardara algo para sí mismo? ¿Cuántos recursos habría que destinar a una función de esa naturaleza si la evidencia empírica nos demostró que con 1.800 millones de pesos prácticamente no se avanzó nada? ¿Qué es lo que podría alguien sugerir como camino complementario? Porque yo creo que nadie se opone a los dos que se están señalando. Es, creo yo, lo que tenemos que zafar en esta discusión, presidente. Gracias. Tengo una consulta previa y le voy a dar al tiro la palabra. Entonces, respecto a este punto, sería simplemente lo que está contenido respecto a educación previsional es la derogación. ¿No hay otro punto? No, la propuesta. Claro, la propuesta que está en qué, para que todos la podamos ver. ¿En qué página? A ver, tenemos la derogación está entonces en el numeral 15 del artículo primero, y el establecimiento de esta nueva carga para las administradoras está en el numeral 31 del artículo 2. Ya, perfecto. Ahora, esto acá también yo creo que es importante establecer de que la Subsecretaría de Previsión Social tiene una unidad de educación previsional que hoy en día tiene dos partes. Uno que fiscaliza al FEP y otro que entrega educación previsional en forma directa. Y la idea es ir fortaleciendo el equipo de educación previsional y todos los funcionarios que hoy en día, y así también se ha hablado con los funcionarios, que hoy en día se preocupan de la fiscalización del cumplimiento del FEP, que es verificar el cumplimiento en la entrega de las boletas, de las sumas, de que todo cuadre, a que hagan realmente acciones de educación previsional en terreno, que es lo que nosotros también desarrollamos de manera importante. Y tal como señalaba el diputado Melero, cuando el otro día planteamos el tema de la educación previsional financiera y dijimos que esto de acá debía comenzar desde la edad preescolar, yo vi algunas caras como medio complicadas y yo entonces les traje para que vieran qué es lo que es educación financiera para niños preescolares. Y la verdad es que no es estar aleccionando sobre cosas complejas, sino que es de manera muy sencilla y muy simple, a través de cuentos, explicarles sobre la importancia de lo que es la educación financiera. Aquí se los presto si lo quieren mirar. ¿Un libro para cada uno? No hay un libro para cada uno, se lo quité a mis hijos hoy día en la mañana. Pero básicamente en eso consiste lo que es la educación financiera, para que no se imaginen que lo que se está buscando es entregar conocimiento sobre otro tipo de cosas. ¿Está a la venta? No es. Sí, ese yo lo compré hace muchos años atrás, pero esa es la idea de lo que significa, y la Superintendencia de Pensiones sacó este año, que ahí le podríamos comprometer a traerle a cada uno unos libros, un libro de cuentos muy grande, con muchos cuentos, en los cuales habla sobre educación financiera y previsional para niños chicos en el lenguaje que tiene que ser para ellos, para poder ir incorporándolo y integrándolo a esta temática. ¿Cuándo llega eso? Lo vamos a traer el día lunes. Ya, tenemos palabra del diputado Sauerbaum, luego el diputado Ramírez y la diputada Sepúlveda.
Presidenta, solo hacer una observación porque lo peor que puede pasar es que cometamos algunos errores que se están también tratando de zanjar en otros aspectos. Por dar un ejemplo, hoy día se está haciendo una reforma, ¿cierto?, al sistema de evaluación ambiental. Uno de los temas que se trata es que el sistema de evaluación ambiental va a ser ya las empresas que presentan un estudio no lo van a poder financiar ellos, o sea, lo van a financiar ellos mismos, pero con un chequeo distinto del que hoy día tienen. ¿A qué voy con esto? Porque si nosotros le vamos a pedir que las propias AFP paguen esto y finalmente sean ellas mismas, digamos, las que impartan estas clases, por eso mismo, no, eso es lo que justamente lo que tenemos que evitar. Alguien lo tiene que financiar, pero tiene que ser el Estado, ¿cierto?, a través de otro organismo, y por eso a mí la indicación del diputado Melero me parece muy adecuada, porque finalmente es una cosa de largo plazo y no algo específico ni puntual. Por lo tanto, nosotros ojalá en esta ley aportemos un granito de arena para que la educación previsional sea de largo plazo y no seminarios de este tipo que no tuvieron ningún efecto y que fue plata perdida finalmente. Eso no más, Presidenta. Gracias. Sí, diputado Ramírez. Muy breve, Presidenta. La subsecretaria acaba de decir que esta unidad de educación previsional se mantiene, cosa que es importante que todos tengamos en mente. Lo que estamos a punto de hacer es eliminar el fondo que existe hoy día y establecer un nuevo fondo financiado por las AFP. Yo creo, Presidenta, que propongo, para tener más claridad acerca de lo que estamos discutiendo, que, si a usted le parece bien, el secretario lea el artículo 2, número 31, para que en caso de que votemos ahora, votemos en conjunto las dos normas, la que elimina el fondo y al mismo tiempo la que crea el fondo, de tal forma de no dejar esto desfondado. Entonces, yo creo que la mejor forma para que estemos sabiendo o enterados viendo lo que estamos haciendo es que el secretario, que es un poquito largo, lea el artículo 2, número 31, de tal forma de tener claridad de lo que estamos haciendo. Gracias, Presidenta. También el cuento. No, el cuento lo puede leer en la noche. Secretario. Sí. ¿Cómo? Sí, diputada Sepúlveda, sí. Gracias, Presidenta. Mire, yo estaba leyendo, ¿no es cierto?, lo de la comisión Bravo, y, o sea, uno en el diagnóstico, sin duda, lo que tiene que ver con estas instituciones que impartían esto, no dieron el resultado y podían haberse prestado para muchas cosas, además porque fueron parte de una comisión investigadora también. Yo recuerdo que cuando asumimos una comisión y vimos cuáles eran los distintos instituciones que estaban prestando esto, eran como, muchas se repetían, uno no, sin entrar en ningún calificativo de ningún tipo. Pero yo creo que es porque también hubo una falta de acuciosidad en términos de los indicadores que nosotros deberíamos haber controlado para que esto hubiese sido efectivo. Entonces, y así lo plantea la comisión Bravo, o sea, lo plantea más bien, no es que un fondo se elimine, sino que exista un fondo desde lo público, además, desde lo público, que nos permita, yo diría, incorporar el aprendizaje de este otro fondo que tenemos hoy día. Entonces, y que además el diseño de esas capacitaciones también aparezca desde la necesidad que ve, por ejemplo, la superintendencia. Entonces, a mí me cuesta un poco, fíjense, como sacar un fondo cuando nosotros mismos, estoy hablando desde el Estado, hemos sido culpables que esto no funcione. No es que en sí mismo sea malo, sino que el diseño en el cual nosotros nos comprometimos o dejamos muy laxo en lo que tiene que ver con la ley, y no colocamos desde la superintendencia quizá, ¿no es cierto?, como lógica de un control con resultados más precisos. Y lo que plantea la Comisión Bravo es crear un plan piloto, es crear un plan piloto con un nivel público de diseño, con una institucionalidad pública y sobre programas, ¿no es cierto?, que puedan basarse sobre información disponible y que la podamos estar midiendo permanentemente. No sé si me explico, secretaria, a mí me preocupa
que nosotros digamos esto nos sirve para afuera, en vez de cómo hacemos esto y lo vamos perfeccionando y mejorando. ¿Me permite un contrapunto, presidente, antes que responda la subsecretaria, para el debate? Bueno, diputado. Sí, es que es interesante lo que plantea la diputada Sepúlveda, presidenta, pero yo creo que esto hay que mirarlo desde una perspectiva cualitativa y también cuantitativa. Primera cosa, la educación previsional que ha hecho el Estado no la ha hecho el Estado, la han hecho privados a quienes se les ha llamado a concurso para postular o licitarlo. Y el resultado y la evidencia ha sido mala, muy mala, no mala, muy mala. O sea, tenemos hechos evidentes. Yo pediría, presidente, que le pidiéramos a la DIPRES y a los organismos que ha señalado la presidenta para que esté en la evidencia en la historia de la ley de que estamos cambiando algo que ha funcionado mal, que no estamos actuando sobre vacío. Esto es como, por ejemplo, cuando se terminó el programa Más Capaz de capacitación en el CENSE, que claro, que partió como una gran idea, fue el gran proyecto estrella de la presidenta Bachelet, pero la evidencia empírica demostró que el programa Más Capaz, al cual se le destinó una enorme cantidad de plata en el inicio, por distintas razones fue incapaz de generar destrezas, habilidades nuevas para la búsqueda y encuentro de empleo. Y hubo que eliminarlo, y se eliminó consensuadamente, presidenta, porque a veces las cosas se planifican y no resulta. Entonces, yo solamente quiero decir que el programa de capacitación y empleo del país le destina hoy día 300 millones de dólares. Se lleva al CENSE. Entonces la pregunta es, ¿cuánto habría que destinar de recursos del Estado para tener una educación previsional de magnitud que fuera superior a lo que podríamos hacer en el esfuerzo conjunto de las AFP contra esta carga a sus utilidades, más el sistema educacional? Que no tenga los mismos problemas y falencias que tuvo el uso de los 1.800 millones de dólares, presidenta, cifra insignificante. O sea, estamos hablando de 3 millones de dólares. ¿Ah? Versus... ¿ah? 1.800 pesos, pero son 3 millones de dólares. Eso es lo que le destinaba el Estado de Chile en todos los gobiernos. Entonces, yo creo que también es importante que lo miremos desde la perspectiva cuantitativa de esfuerzos, presidenta, que si lo que queremos es dejar una señal política que el Estado va a hacer algo, analicemos si tiene sentido. A mí me parece que lo que dice la Comisión Bravo de hacer una experiencia piloto es porque al final ellos también se dan cuenta de que no hay capacidades en el país para tener una cosa de magnitud. Y aquí lo que se está haciendo es que al final la estructura del Estado educacional, por eso que a mí me gusta mucho la idea que hemos propuesto todos, pone en el Estado el eje de educar, en la más temprana faceta. Porque ya después tarde, yo creo que es más eficiente quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos que por obligación lo hagan que otra forma del Estado. Entonces creo, presidenta, que es bueno que lo miremos desde la perspectiva cualitativa como también cuantitativa de lo que significaría establecer un organismo del Estado para estos fines. Gracias, presidenta. Perfecto. Yo quería agregar algunas consultas. Primero, con respecto a lo que ya se ocupaba de este fondo. ¿En qué se está pensando redestinar recursos? Si es para el pilar solidario, para que se pueda aclarar eso. Lo otro, que igual 0,25% de la recaudación anual de las comisiones, claro, es bien poco igual. Son 25 millones de dólares anuales. Y lo otro que... ¿Es equivalente al FEP hoy en día? Ok, es el equivalente. De todas formas, igual... O sea, es que lo digo porque para no repetir, en el fondo, lo que funcionó con el FEP de mala manera, porque igual acá, en el fondo también se licita, de hecho, a otros terceros. Se puede licitar a otros terceros, en el fondo, contratar en el ámbito público, privado, en fin, para que se haga esta educación por parte de la misma FP. Entonces, no estamos replicando el modelo y simplemente que lo gasten la FP. O sea, creo que igual que me parece bien. O sea, si ellas tienen comisiones que lo destinen a educación previsional, me parece que es lo mínimo, porque en el fondo son los que finalmente administran pensiones. Pero me pongo la observación de que no vayamos a repetir lo mismo, porque si dependemos en el fondo de esta institución, que va a funcionar igual de mal que el FEP, porque se licita a tercero, se puede reiterar en el fondo esto. Por lo mismo me gustaría saber qué sanciones están pensando, porque yo entiendo que esto va a estar supervigilado por la superintendencia, ¿cierto?
Entonces, y de hecho se establece una prohibición en el artículo, en el 2, número 31, ¿cierto? Se dice, se prohibirá que los programas estén dirigidos a publicidad, ¿cierto? A promocionar la AFP. Entonces, ¿qué sanciones existen o están pensando para ello? Porque entiendo que eso lo debería establecer la superintendencia. Y lo otro que también entiendo que establece que los proyectos deben ser previamente aprobados por un comité. Entonces estaba viendo quiénes eran miembros de ese comité, que es parecido en el fondo a lo que funciona actualmente con el FEP. Entonces estoy diciendo como se está creando una nueva institución que tiene hartas formas parecidas al FEP. Entonces me gustaría ver cómo lo modificamos para que realmente dé resultados distintos. Subsecretaria. Yo creo que aquí lo más importante es entender varias cosas. Lo primero es que el financiamiento hoy en día, esto lo está financiando el Estado y nosotros creemos de verdad que quien lo debe financiar son las administradoras con cargo a su recaudación. Eso es lo primero. Estamos hablando de 1.800 millones de pesos que el Estado va a poder redireccionar a mejorar los beneficios del pilar solidario. En segundo lugar, el FEP, ¿por qué razón no ha funcionado y cuál es el principal problema que tiene el FEP? El FEP es un fondo que el Estado licita y que son particulares los que ejecutan. Todos los años licita y pueden ser distintos o nuevos particulares los que lo van a ejecutar. Y esto ha llevado a que no haya un desarrollo sistemático de ninguna iniciativa. ¿Por qué? Porque en el fondo si yo todos los años parto de cero, yo voy a agarrar un nuevo grupo que no voy a tener la posibilidad de ir estableciendo un desarrollo sistemático de los conocimientos o de las habilidades que yo quiero desarrollar. En esta parte de acá yo quiero hacer, yo siempre trato de hacer las aprehensiones cuando corresponden. Para mí es complejo porque yo fui ejecutora, fui relatora del FEP durante todo el tiempo que no estuve en el gobierno. Por lo tanto, el tema lo manejo y sé exactamente cuáles son las limitaciones que se tienen en esta materia. Y lo que se está buscando entonces en esta materia, independiente que todos los relatores, que todos los ejecutores hicieran su mayor esfuerzo, el hecho de que al año siguiente no tuviesen la continuidad, producía este problema. Y no hay otra forma de poder asegurar una continuidad, porque lo contrario no sería una licitación, sería una contratación con algún tipo de entidad que lo tendría que hacer en un largo tiempo, y eso no era el objetivo que estaba detrás de esto, y es muy difícil que el Estado le pueda entregar recursos a entidades privadas asegurándoles una continuidad en esta materia. Y es por eso entonces que queremos que lo hagan las administradoras, que ellas destinen parte de su recaudación para hacer esto, pero quienes van a tener que velar por el contenido, por los proyectos, por en el fondo por la ejecución y por los resultados, va a ser un comité que va a estar conformado por 5 integrantes y que son prácticamente todos representantes del Estado. Estamos hablando de un representante designado de la Superintendencia de Pensiones, uno de la Comisión para el Mercado Financiero, otro de las administradoras, tenemos otro que es de las nuevas entidades que van a recaudar, y finalmente tenemos también entonces la Subsecretaría de Previsión Social. Por lo tanto, el Estado va a estar en este comité, que es quien va a determinar cuáles son los criterios, cuáles son los contenidos y cuál es la forma de medición. Pero el FEP, tal como existe, con licitación anual, año a año, en el cual se cambian los focos, un año es migrante, otro año es mujeres, otro año el foco va a estar en pueblos originarios, otro año vamos a tener un foco en jóvenes, porque es fundamental, y los focos van cambiando todos los años, hace que sea imposible una continuidad y una educación previsional que sea realmente sistemática. Y por lo tanto, aquí nosotros lo que creemos que es fundamental es que el Estado deje de financiar esta entidad, pero que no olvide cuál es su rol en materia de educación previsional y financiera. Y por lo tanto la siga haciendo, pero sin destinar estos recursos para que sean los particulares quienes lo ejecuten. Y que sean las administradoras quienes destinen parte de sus utilidades, de sus recursos, de su recaudación, a financiar y entonces encomendarle a los distintos particulares que quieran, quienes van a desarrollar estas funciones, pero todo esto velando el Estado detrás con un comité que va a estar integrado por 5 miembros y que va a estar garantizando que en qué es lo que están invirtiendo esta plata. Ahora, ¿qué ocurre si es que en vez de educación
financiera o previsional hacen publicidad, bueno, se le aplican las sanciones porque no se está ocupando los recursos para la finalidad que tienen, y ahí entonces está la Superintendencia de Pensiones que le puede aplicar las sanciones que corresponden, que como ayer veíamos alcanzan hasta las 25.000 UF, que obviamente que va a depender de la entidad de la infracción cometida, previo proceso, ¿no es cierto?, y que se va a sancionar si es que incumplen alguna norma que la ley establece. Pero nosotros creemos que de esta manera podemos realmente perfeccionar el tema de la educación previsional y financiera, que es claramente uno de los puntos en los cuales estamos también todos de acuerdo en el diagnóstico con que en nuestro país tenemos una muy precaria educación en esta materia. Tenía la palabra la diputada Sepúlveda. Menos prácticos para poder entenderlo. Lo que va a ocurrir es que se le va... O sea, va a haber este descuento, o la AFP, ¿no es cierto?, va a tener un fondo ellos para esto, o se va a hacer o se va a crear un fondo donde va a ir todos estos recursos, y desde estas 5 o 6 personas, sí, porque yo no... Sí. ¿Mm? Leamos... ¿Ah? Sí, es que yo no estudié el artículo, por eso no quería votarlo hoy día. ¿Ah? Sí. Podemos... Sí. Podemos leer el artículo. De todas formas tengo algunas preguntas. Si pudiera leer todo esto en el artículo 3, en el numeral 30 del artículo 2. Pudiera leerlo lento, porque cuando usted lee rápido yo ya lo leí, pero léalo lento para ir entendiéndolo y que no haya nada. Muy bien, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Agrégase un artículo 26 bis más lento del siguiente tenor. Artículo 26 bis. Las administradoras deberán realizar programas o actividades de educación previsional que informen, orienten y difundan las características del sistema de pensiones que ellas administran y que, en términos generales, ayuden a la toma de decisiones de sus afiliados y beneficiarios, destinando a dicho fin al menos el 0,25% de su recaudación anual de comisiones. Los proyectos de educación previsional podrán ser desarrollados por cada una de las administradoras en forma independiente. Pero ellas lo hacen, ¿no? O en asociación con otras administradoras, en asociación con administradoras de ahorro complementario para pensión, o a través de sus respectivas asociaciones gremiales. No. La ejecución y desarrollo de los proyectos podrá ser contratada con terceros o con entidades públicas o privadas en el ámbito educacional, de investigación, capacitación, asesoría, consultoría y comunicación, según establezca el reglamento de esta ley. Los programas o actividades no podrán ser dirigidos a promocionar o publicitar a las administradoras de fondos de pensiones ni a las administradoras de ahorro complementario para pensión. Los proyectos deberán ser previamente aprobados por un comité conformado por 5 integrantes, designados por la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de ahorro complementario para pensión, la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social. El reglamento definirá las condiciones que deberán cumplir los proyectos para ser aprobados por la citada comisión. La Superintendencia fiscalizará que los proyectos se ejecuten conforme a los términos aprobados. ¿Sigo con el numeral 31, presidente? No, hasta ahí es. ¿En votación? No, todavía hay, de hecho tengo algunas preguntas todavía que hacer. Lo que pasa es que era para leerlo, para que estuviéramos en el fondo en el debate al tanto de los contenidos de la propuesta, porque el otro solamente era derogar el FEP. Entonces, es que mi consulta tiene que ver con que yo veo como las diferencias con el anterior. Entonces, el tema de la continuidad, podríamos tener el mismo problema ahora. Es decir, que la licitación se licite continuamente a organismos distintos y por lo tanto que no haya continuidad porque la licitación queda en manos de la AFP. O sea, se puede repetir la misma historia porque el mecanismo es parecido a lo que existe hoy, porque el FEP también se ve en otras entidades quienes realizan o no esta educación previsional. Yo solamente... que esto tiene que ir a los usuarios. En cambio, el fondo puede ir, por ejemplo, a comerciantes de ferias libres que ni siquiera son cotizantes. Esto tiene que ir, tal como lo dice, perdón, con su venia, Presidenta, sí, a sus afiliados. A sus afiliados y beneficiarios. O sea, la dispersión no podría ser. Va focalizado a ellos. En cambio, el fondo iba muchas veces a personas que ni siquiera cotizaban. Sí, ahí tengo otra consulta. Sí.
En este caso, la licitación no tiene por qué ser anual, que es lo que nos ocurre ahora. Uno podría hacer licitaciones, por ejemplo, por un periodo mayor, y además va a haber un reglamento que puede dar la posibilidad de la continuidad, de que hayan grupos que sean, en el fondo, educados previsionalmente de forma más continua. Sí, diputada Sepúlveda. Pero aquí son las propias administradoras que realizarán los programas y actividades de educación profesional que informen. ¿Ah? Claro. No, pero importante eso relacionarlo con el inciso. ¿Cómo funcionaría el sistema? Sería que las administradoras propondrían sus programas, sus proyectos educacionales a este comité lo aprobaría. Si el comité no lo aprueba, no lo pueden desarrollar y tienen que modificarlo. Tienen que gastar estos recursos, y esto acá es parte de la obligación, y por lo tanto la superintendencia podría fiscalizar si es que se hizo o no se hizo. Y por lo tanto va a ser financiado, estos programas, estos proyectos van a ser financiados por las administradoras, quienes recaudan los recursos. Sí. Genial que las propias administradoras coloquen los recursos. Me parece bien, genial, que no sea el Estado que los coloque. Pero no me parece que sean ellas, ¿no es cierto? A pesar de que tú tengas esta entidad y que los revise, que lo que tú quieras, y que no. Sí. Ya, voy a juntar todas las palabras y ahí le doy la palabra a la subsecretaria. Entonces está el diputado Tucapel Jiménez primero. Prefiero que sea el Ministerio de Educación y lo... Gracias, Presidenta. Una pregunta a la subsecretaria. Estas mismas facultades, yo sé que el famoso consejo, el ente, no lo hemos aprobado, todavía están pendientes, pero estas mismas facultades no las va a tener el consejo. O sea, aquí están incorporadas. ¿Ah? Pero están incorporadas. La antigua entidad. Habría que incorporar la nueva. Habría que... Ya. Pero es un actor más en el fondo. Además de la FP, también están en... La pregunta tuya deberían ser los dos. Claro. Si eso es así. Claro. O sea, ahora están los dos. Sí, voy a seguir con las palabras entonces, o quiere complementar. Ya. Diputado Barros. No, lo que me pasa es que me preocupa los niveles de desconfianza, porque aquí la superintendencia es quien designa las 5 personas y a mayor abundamiento el reglamento determina las condiciones que deben cumplir los proyectos, o sea, se aleja absolutamente de una decisión unilateral. Me parece que las AFP a través de este fondo financian, pero hay un comité designado por la superintendencia y es el reglamento el que además fija condiciones que deben contener los proyectos. Entonces yo no me enredaría mucho con esto, yo creo que está suficientemente separado uno de lo otro a través de la designación de los integrantes que cumplen un rol y a través de que el reglamento determina los contenidos posibles para los proyectos. Entonces yo no me enredaría mucho, yo pondría en votación. Gracias. Sí, tiene la palabra el diputado, pero antes de seguir con las palabras, solamente para aclarar un punto, no es que los 5 los defina la superintendencia, sino que son 5 miembros distintos, uno de la superintendencia, Comisión de Mercado Financiero, en fin, y otros. Sí, solamente para aclarar el punto. Diputado Leopoldo. Sí, gracias, presidente. Mire, los incisos está claro, dice, los proyectos educacional previsional podrán ser desarrollados. ¿Y qué tiene de malo que lo puedan hacer las propias administradoras o las acciones gremiales de ellas o todas las entidades que ellos conforman? Pero, a continuación, dice, la ejecución
y desarrollo de los proyectos podrá también, no es deberá, podrá ser contratada con terceros, que es lo más probable, porque la AFP yo no la veo hoy día que tengan una unidad de capacitación a nivel nacional y todo lo demás. Entonces, dice, podrá ser contratada con terceros o con entidades públicas o privadas en el ámbito educacional, de investigación, capacitación, asesoría, consultoría, comunicación, según establezca el reglamento de esta ley. O sea, para evitar suspicacia de que podrían, entre comillas, malgastarse o mal usar o no destinar la cantidad de recursos, la ley está imponiendo mínimo un 0,25% de la utilidad mínimo desde, y por otro lado, el hecho de que pueden participar instituciones públicas y privadas, que lo más probable que van a hacer la AFP es trabajar con universidades o entidades que puedan abarcar, digamos, ojalá todos los segmentos a los cuales ellos quieren orientar la educación, y que va a estar preestablecido por un reglamento y por una comisión que supervisará el tema. Yo creo que ya es ponerse más papista que el Papa, la verdad de las cosas. Y aumenta de $3 millones a $20 millones el fondo. Sí. Esa es la magnitud, para que lo vean, ¿no? Sí. Yo antes de darle la palabra a la subsecretaria, yo creo que como para resumir nuestros acuerdos, para ver que hay punto igual de concordancia. Uno, todos estamos de acuerdo con que funciona mal el FEP y creo que creo que podríamos concordar en la derogación del primer artículo, que es la primera, claro, la necesidad de un cambio, ¿cierto? Usando el lenguaje de la oposición es insuficiente. Pero lo otro que también estamos de acuerdo con que hay la necesidad de que, o estaríamos de acuerdo con que la AFP también financien en el fondo, porque en el fondo son administradores, y que salga este dinero desde sus comisiones es algo positivo. Yo creo que las diferencias es más bien en el funcionamiento. Lo otro que quería consultar, porque de hecho como de diferencia, y entiendo por qué no lo está financiando, pero creo que igual tendrá que haber educación previsional para quienes son parte del pilar solidario, en fin, a mí me parece que, claro, eso ha estado, pero entonces, ¿por dónde? Si se deroga el FEP, ¿por dónde se estarían educando? Esa es mi otra pregunta. Y si no, que se incorporen también en este comité y que también sean beneficiarios quienes son miembros del pilar solidario como afiliados. La última consulta, diputada Sepúlveda, y les doy la palabra. ¿Y por qué no, Presidenta, mantener el fondo, no derogarlo, mantener el fondo público, incorporar los recursos del 0,25 de la AFP a ese fondo y, ¿no es cierto?, buscar lo que tiene que ver con los... Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O queremos, bueno, pero si lo estoy proponiendo, estoy proponiéndolo, estoy proponiéndolo, porque si tú estoy proponiéndolo, entonces la idea es, porque a mí me complica que esos fondos, ¿no es cierto?, sean utilizados por la FP, que ellos coloquen los programas y todo. Entonces yo creo que no, así no va a resultar tampoco. Subsecretaria. Bueno, subsecretaria, le doy la yo palabra. creo que aquí lo importante es establecer que el principio, lo que nosotros queremos es mejorar la educación previsional y financiera, y tenemos que llegar a los distintos grupos, ¿no es cierto? Para fines de los pensionados, solamente quiero aclararle a la diputada Sepúlveda, porque ella hizo una apreciación sobre lo que establecía la Comisión Bravo, pero le faltó la propuesta número 46, que era establecer que las administradoras de fondos de pensiones mantengan programas de educación previsional y que los financien ellas mismas, y eso es lo que se está recogiendo en esta oportunidad. Es la propuesta de la Comisión Bravo la que se está incorporando, porque creemos que es fundamental que nosotros podamos tener educación previsional y financiera para los distintos segmentos. Para todas aquellas personas que están dentro del pilar solidario, tenemos la educación del Estado, y que el Estado tiene que seguir dándole. Para todos aquellos que están dentro del pilar solidario, pero que son APS, van a verse beneficiados por esta educación previsional que también van a entregar las administradoras, porque ellos también van a ser pensionados de o las AFP o de las compañías de seguro, según lo que estimen. Y el Estado es el que tiene que seguir entregando estos conocimientos también para los más jóvenes y los niños, que ahí coincidimos plenamente con la indicación que ha planteado el diputado Melero.
¿por qué no traer los recursos de las administradoras a este fondo que hoy en día es el FEP? Porque la verdad que la limitación que tiene el FEP, que es las licitaciones, evita y impide que haya continuidad, porque el Estado no le podría entregar la posibilidad de desarrollar algo en forma continua a un ejecutor en particular sin caer en algún tipo de ilegalidad. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos, si queremos darle continuidad a esto, de que sean las administradoras quienes ellas decidan, liciten, financien estos recursos, pero que sea el Estado, a través de este comité, quien va a establecer cuáles van a ser los parámetros, qué es lo que tienen que entregar. El reglamento va a establecer cuáles son los contenidos mínimos, qué tipo de materias, cómo se tiene que entregar, y luego va a ser un comité quien va a tomar el proyecto concreto y va a decir si se ajusta o no se ajusta a lo que el reglamento previamente ha establecido. Si el comité dice que no se ajusta, no lo van a poder desarrollar. Y por lo tanto es la forma a través de la cual vamos a tener una educación previsional y financiera mucho más efectiva y mucho más eficiente y siendo financiada como corresponde. Y nosotros creemos que estos 1.800 millones aquí en la mesa, se ha dicho ya bastante que necesitamos mejorar los beneficios del Pilar Solidario. Bueno, ahí tenemos un fondo que podemos usar para mejorar los beneficios del Pilar Solidario y dejar que la educación previsional y financiera la financien las administradoras. Tenemos 1.800 millones que podemos incorporar a la mejora de los beneficios. Tiene la palabra la diputada Sepúlveda, luego el diputado Silver. Presidenta, nadie está cuestionando aquí, ¿no es cierto?, que esos fondos no vayan al Pilar Solidario. Primero, para dejarlo súper claro. Lo segundo, nadie está cuestionando aquí, ¿no es cierto?, que a nosotros nos parece bien que las AFP paguen lo que tiene que ver con estos programas. Lo que estamos diciendo es que ellas sean las que realicen los programas, a pesar de que existe un reglamento que tampoco tenemos facultad nosotros, y a través de lo que hemos hecho del Departamento de Evaluación de la Ley, por Dios, que hay diferencia entre lo que propone el legislador o legisladora y lo que ocurre después en los reglamentos. Y tampoco el que haya esta fiscalización. Yo creo que no corresponde, además, que sea el propio ente que financia hoy día el que esté haciendo esta capacitación. No. Perfecto. Y que nos desentendamos, además. Está el diputado Silver, eso sí, antes, para juntar todas las preguntas. Diputado Silver, por favor, diputados, para escuchar todas las preguntas. Diputado Silver. Gracias, presidenta, por su intermedio. A ver, yo creo que usted lo graficó y yo creo que el Ejecutivo debiera recoger el guante en esta materia. Hay veces en que las posiciones son encontradas y simplemente por regla de mayoría, uno votando resuelve el disenso. Yo creo que acá hay todo el ánimo del mundo, primero, que exista este fondo, que exista capacitación, que exista educación, que se eleve sustantivamente. Hoy día, obviamente, las cifras son absolutamente exiguas y claramente hay un cuestionamiento respecto de lo que es el actual FEP, cómo opera. Incluso estaba revisando a través de Google la cantidad de denuncias que hay respecto a algunas entidades que se adjudicó estos fondos y claramente no lo podemos invisibilizar. Por otro lado, uno ve que la propuesta del Ejecutivo de alguna manera tiende a, y que es lo que yo creo que está presente aún, igual generar cierto conflicto de interés, porque no pueden ser las mismas AFP quienes en este caso sean juez y parte respecto de los recursos, en este caso, que están perfilando a través de estos recursos. Respecto al Consejo, creo que tal vez debiera estar alguien del Consejo Nacional de Educación, que es la entidad pública independiente que validamos en la Ley General de Educación para establecer cuáles son los estándares, en este caso en términos de los contenidos curriculares. El FEP. No, yo creo que no, yo creo que hizo un punto, hizo un punto, pero creo que con todo es más independiente respecto a su composición que incluso la estructura que hoy día se propone. Estoy diciendo que uno de sus integrantes es este. Entonces, lo que yo digo es, si es posible o hay espacio para construir, tal vez en esta sesión o en otra, un mecanismo que nos dé garantía a todos, porque creo que todos quieren votarlo a favor. Sí. No. Sí. Pero si incorporamos, yo firmo la indicación al tiro. Iba a mencionar otro tema que está relacionado con lo que dice el diputado Silver, para poder, en el fondo, llegar a un acuerdo en esta materia, es que se establezca explícitamente que sí existe prohibición de conflicto de interés entre las entidades que se liciten, en el fondo, la adjudicación de la educación previsional y las AFP. No sé si se entiende, que no exista, en el fondo, integración vertical, participación
y que además lo que podría ser bueno es que quien decida en el fondo sobre la licitación final sea este comité y no sea la AFP individualmente, porque en el fondo la AFP está la que va a contratar con un tercero, pero yo creo que si estamos hablando de educación previsional y para poder tener certeza, que lo defina el comité, si ya está creado, eso puede ser una forma y una garantía, eso puede ser una garantía. Sí, que la garantía respecto a las entidades externas que vayan a realizar la educación previsional sea definido en el fondo de la licitación por el comité y no por la AFP. Claro. Que sea, claro, porque en el comité igual participa la AFP, pero en el fondo no es solo la AFP la que define la entidad externa con la que está contratando, sino que es el comité, en donde debe haber participación del Estado. Yo igual creo que esta es una forma de resolver, pero sin embargo todavía me queda un poco suelto el tema de la educación previsional de quienes son parte del pilar solidario, porque igual, claro, entendemos que lo hace el Estado, pero no hay acá una forma en el fondo concreta en donde diga de qué manera se va a hacer cargo el Estado de eso. Entonces eso sigue siendo algo que no está garantizado. Presidenta. Hay más preguntas ya. Entonces, ¿Por qué habría que educar previsionalmente al pilar solidario si no es sujeto de AFP ni de cotización? O sea, son los que desgraciadamente quedaron fuera del sistema previsional. ¿Qué educación previsional le vamos a entregar a una mujer de 65 años que recibe la pensión básica solidaria? O sea, independiente de eso, que yo puedo estar de acuerdo con que a lo mejor no se encuentra el motivo, pero yo creo que la educación es una función del Estado, independiente de que sea una persona que esté en el pilar solidario o no. Claro, hay que ir a los niños, pero esa educación mujer, previsional en el pilar solidario no veo mucho sentido. Pero esa mujer, independiente de eso, podría eventualmente, no sé, estoy imaginando situaciones y que tiene hijos y que también puede participar en la educación, en la formación futura, en fin, o sea, yo creo que igual no es algo menor, en el fondo, hacer esa diferenciación en el que hay aquellos que están bajo la modalidad de FP tengan educación y los otros no. O sea, creo que hay que establecer alguna garantía de que va a existir educación y formación para aquellos que son parte del pilar solidario, independiente del tema del APS, que podemos estar de acuerdo que va a recibir la formación desde la educación previsional de la AFP. Bueno, le doy la palabra, subsecretaria. Bueno, aquí, señora Presidenta, por su intermedio, nosotros como Ejecutivo nos podemos comprometer a buscar y analizar las ideas que usted ha planteado hoy día para perfeccionar la redacción del artículo 31. Lo del artículo que estábamos viendo, que era la derogación, ese es otro tema aparte, que en el fondo es tomar esa decisión. También nosotros podríamos comprometernos a traer acá información respecto de la educación previsional que realiza la subsecretaría a través de su unidad de educación previsional de manera directa, no a través del FEP. ¿Cuál es la cantidad de charlas que se hacen? ¿Cuáles son los focos? ¿Las regiones? ¿Cuáles son las temáticas? Podríamos entregar un material de eso, y que justamente liberando a todas las personas que están hoy en día en el FEP podríamos reforzar aún más esa educación previsional que realiza la subsecretaría de manera directa. Y finalmente también yo creo que es bien importante tener presente que los reglamentos son tomados razón por Contraloría, que hace un análisis de legalidad, por lo tanto no pueden escaparse de lo que la ley establece, y nosotros acá estamos actuando en el fondo de buena fe, en el sentido de que lo que estamos buscando es garantizar la educación previsional en esta materia, por lo tanto podemos analizar ciertas cosas, pero el reglamento también resguarda que no vaya a ir contra lo que la ley establece. Pero nosotros, por otro lado, podemos comprometernos a traer alguna alternativa para cuando se vea la redacción del artículo 31. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces no lo votamos. La derogación sí. Avancemos. A ver. La derogación por lo menos, lo otro hay duda. A ver, yo no lo encuentro tan terrible que no lo votemos ahora. Si igual vamos a ver lo otro después y podemos votar las dos cosas juntas. O sea, ¿por qué nos vamos a complicar de más? Eso es. Presidenta, está bien, la subsecretaria ha ofrecido... La subsecretaria ha ofrecido traer una nueva indicación recogiendo algunas de las inquietudes, la del Consejo de Educación, en fin, otras. Pero yo lo que pido, Presidenta, que la traiga, demos 10 minutos para conocerla y la votemos. O sea, y el debate ya está hecho. De hecho, yo lo que podríamos hacer es poder trabajarla conjuntamente y así llegamos con una indicación acordado, que quede resuelto.
Diputado, votar al tiro, no se cumple. Jamás se cumplió ni una sola diputado vez. Ramírez. Está bien, nunca se cumplió con esa Diputado Presidenta, Ramírez. Mire, yo lo que... Presidenta, A ver, yo O lo que sea- estoy diciendo es que podemos avanzar porque en esta materia yo no veo que hayan grandes diferencias. Y si acordamos lo que... Diputado Ramírez, pero si ya acordamos más o menos los términos de esa indicación acá, ya lo hemos conversado. O sea, si estamos todos de acuerdo con los términos que acá se han dicho y que la subsecretaria dijo que lo iba a recoger en una indicación, perfecto. Sí. Vamos a darle una vuelta a ver cómo podemos ¿Cómo se puede? Sí, No, pero yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo con que se elimine el fondo. ¿Ah? Por eso yo voy a votar de otra manera seguramente, ¿ah? pero entendiendo que hay que modificarlo, pero no sacar el fondo. Perfecto, diputado Santana. Yo creo que está claro en materia del consenso y con el punto que hace la diputada Sepúlveda, pero no debiera generarse un debate después de. Yo creo que el debate está hecho y No, solamente corresponde eso. votar. Si eso es así, yo creo que Mira, estamos... más que el debate, ¿Ah? solamente que se justifique el voto, que es lo típico Está que bien, se hace está bien, y pero nada no- más. no supera Dediquemos eso. a votar, simplemente. Me parece bien. Yo creo que nosotros no nos podemos, perdón, Presidenta, pero nosotros no nos podemos limitar en la discusión. No, O pero, sea, diputada nosotros, Sepúlveda. está bien, pero yo creo que nosotros no nos podemos limitar en la discusión. Sí, Presidenta, mire, yo lo que Presidenta. pasa, a ver, voy a ordenar un poquito esto, sí, pero tranquilidad, le voy a dar al tiro la palabra, pero diputado Santana, antes de que usted hable, yo solamente lo que puedo decir al respecto es que igual la discusión la hemos dado acá. Podemos revisar si hay compromiso que la subsecretaria nos envíe la indicación antes, por lo tanto nosotros venimos con una opinión ya formada respecto a la indicación y al artículo y llegamos y votamos y justificamos el voto simplemente, porque la discusión la dimos acá. Pero siempre y cuando se envíe antes la indicación, antes del día me refiero, si con un día de antelación nosotros podemos venir con una opinión formada o presentar otras indicaciones, en fin. Perfecto. Diputado Barros. Ok. Diputado Santana. Perfecto. Ya, ok. ¿Estamos hablando del lunes? El día lunes. No, la próxima semana entramos con Pilar. Estamos de pie. ¿Terminó? Ahora sí.